Gracias, hija. Que Dios te bendiga. Alto, ¿qué se está pasando aquí? Señor, solo es un café. Con mi dinero, estás despedida. No, por favor, ella es buena. La caridad termina aquí. La empleada llevaba café en secreto, hasta que un millonario descubrió a quién. Si vuelves a salir de esta casa antes del amanecer sin permiso, te juro que te echo a la calle con lo puesto y sin una sola carta de recomendación. La voz de doña Remedios retumbó en la cocina de mármol como un trueno, y Lucía Morales se quedó congelada con el termo plateado apretado contra el pecho, como si protegiera a un recién nacido. Eran las 5:10 de la mañana. Afuera, la Ciudad de México todavía dormía bajo un cielo color ceniza, y dentro de la mansión Valdés ya empezaba una guerra que nadie, ni siquiera la propia Lucía, imaginaba hasta dónde llegaría. Doña Remedios, yo solo iba a tomar aire, mintió Lucía, bajando la mirada. El ama de llave es una mujer de 60 años con el cabello recogido en un moño tan tirante que parecía dolerle. Entrecerró los ojos. Tenía 30 años sirviendo en esa casa y olfateaba una mentira igual que un sabueso olfatea sangre. ¿Aire?, repitió con desprecio. ¿Con un termo lleno del café que yo compro para los señores? Las muchachitas como tú siempre empiezan robando café. Después son los cubiertos de plata. Y al final, las joyas de la familia. Lucía levantó la cabeza de golpe. Sus ojos, de un verde esmeralda tan intenso que parecían dos piedras preciosas encendidas, brillaron con algo que no era miedo. Era dignidad. Yo no soy una ladrona, dijo en voz baja pero firme. Eso lo dicen todas, escupió Remedios. Apenas llevas 3 semanas aquí. No sé de dónde te sacó el señor Valdés, pero conmigo no te va a funcionar la carita de niña buena. Lucía no respondió. Apretó los labios, metió el termo en su bolsa de tela gastada y salió por la puerta de servicio sin pedir permiso, sabiendo que cada paso que daba podía costarle el único trabajo que había conseguido en meses. Pero había algo más importante que su empleo, algo que la esperaba a 6 cuadras de distancia, en una parada de autobús olvidada por el mundo. Lo que Lucía no sabía era que esa mañana, por primera vez, alguien la estaba siguiendo. Don Eduardo Valdés tenía 42 años, una fortuna calculada en miles de millones de pesos y un corazón que llevaba 7 años convertido en piedra. Desde la muerte de su esposa Catalina, el dueño del grupo Valdés, imperio de hoteles, bienes raíces y exportaciones, había aprendido a desconfiar de todo el mundo, especialmente de quienes trabajaban para él. Había sido traicionado demasiadas veces, un contador que le robó millones, una secretaria que vendió información a la competencia, un chofer que duplicaba las llaves de la casa. Por eso, cuando esa madrugada se levantó para tomar agua y vio desde la ventana de su despacho cómo la nueva empleada salía a hurtadillas con un termo escondido, su primer pensamiento fue exactamente el mismo que el de doña Remedios. Otra más, otra que roba. Eduardo se vistió en silencio. Se puso un abrigo oscuro sobre la ropa de dormir. Tomó las llaves de uno de sus autos más discretos, un sedán negro sin distintivos, y decidió que esa mañana, en lugar de llamar a la policía o despedirla de inmediato, iba a descubrir con sus propios ojos qué clase de persona había metido en su casa. Manejó despacio, manteniendo media cuadra de distancia. La figura de Lucía avanzaba rápido por las calles vacías, envuelta en un suéter demasiado delgado para el frío de la madrugada. No miraba hacia atrás. No tenía la actitud nerviosa de quien esconde un crimen. Caminaba con un propósito, casi con urgencia, como quien llega tarde a una cita importante. Eduardo frunció el ceño. Los ladrones no caminaban así. 6 cuadras después, Lucía se detuvo frente a una parada de autobús destartalada, con el techo oxidado y un letrero medio borrado, y ahí, sentada sola en una banca de metal helado, había una anciana. Eduardo apagó el motor a distancia y observó. La mujer de la banca debía tener unos 70 años, quizá más. Tenía el cabello completamente gris, enredado y sucio. Su piel estaba curtida por el sol y el frío, surcada de arrugas profundas. Vestía ropa rota, un abrigo descosido en los codos y zapatos que ya no tenían forma. A sus pies había una bolsa de plástico con lo que parecían ser todas sus pertenencias en el mundo. Una mujer sin hogar,
una más de las miles que dormían en las calles de la ciudad. Lucía se acercó a ella con una sonrisa que iluminó la madrugada gris. Se arrodilló frente a la banca, abrió su bolsa de tela y sacó el termo plateado. «Buenos días, doña Esperanza», dijo con dulzura. «Hoy le traje café con un poquito de canela, como a usted le gusta». La anciana levantó la mirada. Sus ojos, a pesar de la suciedad y el cansancio, tenían un brillo extraño, casi noble. Le temblaban las manos cuando extendió los dedos hacia el termo. «Niña, no tenías que venir hoy», murmuró con voz quebrada. «Hacía mucho frío. No quiero que te metas en problemas por mi culpa». «Usted no es ninguna culpa», respondió Lucía, sirviéndole el café humeante en una pequeña taza de plástico que también sacó de su bolsa. «Usted es mi amiga, y los amigos se cuidan». Las manos de la anciana temblaban tanto que apenas podía sostener la taza. Lucía la ayudó, cubriendo las manos arrugadas con las suyas, jóvenes y firmes. La anciana bebió un sorbo y cerró los ojos, como si ese café fuera lo más cercano al cielo que había probado en años. «Está caliente», susurró Esperanza, y 2 lágrimas rodaron por sus mejillas curtidas. «Dios te bendiga, mi niña. Dios te bendiga 1000 veces». Lucía sacó entonces un pan dulce envuelto en una servilleta y se lo entregó. Después, de su bolsa, sacó un par de calcetines gruesos, todavía con la etiqueta. «Los compré con mi primer sueldo», explicó, «para que no se le enfríen los pies». A varios metros de distancia, escondido detrás de la estructura oxidada de la parada, Eduardo Valdés contemplaba la escena sin poder moverse. El hombre que no había llorado en 7 años. El magnate que había aprendido a no creer en la bondad de nadie. El millonario que esa mañana había salido convencido de descubrir a una ladrona. Sentía cómo algo se quebraba dentro de su pecho. No estaba viendo a una criminal. Estaba viendo a la mujer más buena que había visto en toda su vida. Eduardo se quedó observando, oculto, mientras Lucía conversaba con la anciana. Le acomodaba el cuello del abrigo, le preguntaba si había dormido bien, si le dolía algo, si necesitaba medicina. La trataba con una ternura que Eduardo no veía desde que su madre... No quería pensar en su madre. Hacía años que se había prohibido pensar en ella. «Doña Esperanza», decía Lucía, «ya pronto va a hacer más frío. He estado ahorrando. Quiero conseguirle un cuarto, aunque sea pequeño. No puede seguir durmiendo en la calle». «No, mi niña, no», protestó la anciana. «Tú apenas tienes para ti. No voy a permitir que gastes tu dinero en una vieja como yo». «Usted no es una vieja cualquiera», dijo Lucía con firmeza. «Usted me recuerda a alguien que quise mucho, y mientras yo tenga un peso, usted no va a pasar hambre ni frío. Eso se lo juro». Eduardo sintió un nudo en la garganta. ¿Quién era esta muchacha? ¿De dónde salía tanta bondad en un mundo donde todos, absolutamente todos, querían algo a cambio? Y entonces ocurrió algo que le heló la sangre. La anciana, al terminar el café, devolvió la taza y dijo una frase que Eduardo escuchó con total claridad gracias al silencio de la madrugada. «Sabes, niña, yo no siempre fui así. Hace muchos años yo también vivía en una casa grande, una mansión con jardines y sirvientes. Tenía un hijo al que amaba más que a mi vida». Lucía se sentó a su lado, atenta. «¿Y qué pasó?», preguntó suavemente. Esperanza miró al horizonte, donde el sol empezaba a teñir el cielo de naranja. «Me lo quitaron todo», dijo con un hilo de voz. Una mujer que entró a mi familia con cara de ángel y corazón de serpiente. Me acusó de cosas terribles. Convenció a todos de que yo estaba loca. Y un día me sacaron de mi propia casa. Le dijeron a mi hijo que yo había muerto». Eduardo dejó de respirar. «Mi hijo cree que estoy muerta», continuó la anciana, mientras las lágrimas caían sin parar. «Lleva años creyéndolo, y lo peor es que yo prefiero que siga creyéndolo, porque si me viera así, sucia, en la calle, se moriría de vergüenza». «¿Cómo se llama su hijo?», preguntó Lucía. Pero antes de que la anciana pudiera responder, un autobús se acercó con un rugido de motor, y el ruido se tragó sus palabras. Eduardo, escondido, apretó los puños. Necesitaba escuchar ese nombre.
Necesitaba saber. Algo en la historia de esa mujer le revolvía las entrañas de una manera que no podía explicar. Cuando el autobús pasó de largo y el silencio volvió, la anciana ya se había puesto de pie, ayudada por Lucía, y guardaba sus pocas pertenencias. «Es hora de que te vayas, niña», dijo Esperanza. «Si llegas tarde te van a regañar, y no quiero causarte problemas». Lucía la abrazó. Un abrazo largo, sincero, de esos que solo se dan cuando uno quiere de verdad. «Mañana vuelvo», prometió. «Y le voy a traer el café con canela otra vez». Eduardo retrocedió hacia su auto antes de que lo descubrieran. Subió, cerró la puerta en silencio y se quedó ahí con las manos sobre el volante temblando. No de frío, sino de algo mucho más profundo. Había salido de casa para atrapar a una ladrona, y en cambio, había encontrado un misterio que amenazaba con destruir todo lo que creía saber sobre su propia vida. Una mujer que entró a mi familia con cara de ángel y corazón de serpiente. Le dijeron a mi hijo que yo había muerto. Eduardo encendió el motor. Las manos seguían temblándole. Mientras manejaba de regreso a la mansión, una sola pregunta le martillaba el cerebro, una pregunta absurda, imposible, que sin embargo no lograba quitarse de la cabeza. ¿Y si esa anciana de la parada de autobús no fuera una desconocida? No lo sabía aún, pero lo iba a averiguar. Costara lo que costara. Y Lucía Morales, la nueva empleada que llevaba café en secreto, estaba a punto de convertirse en la llave que abriría la puerta de un pasado enterrado durante 7 largos años. Eduardo Valdés no durmió esa noche, ni la siguiente. Durante 3 días enteros el magnate se encerró en su despacho con las cortinas cerradas, revisando viejos documentos, fotografías amarillentas y cartas que llevaban años guardadas en una caja fuerte que no abría desde el funeral de su esposa. Doña Remedios golpeaba la puerta cada tanto para ofrecerle comida, pero él apenas probaba bocado. «El señor anda raro», murmuraban las empleadas en la cocina. «Desde hace días no come, no duerme, no sale de su despacho». «Es por esa muchacha», sentenció Remedios con veneno en la lengua. «Desde que llegó todo se ha torcido en esta casa. Yo digo que algo trama. Una así de bonita y de buena no aparece de la nada sin segundas intenciones». Lucía, que pasaba en ese momento con una canasta de ropa limpia, escuchó cada palabra. No dijo nada. Bajó la cabeza y siguió su camino, como había aprendido a hacer toda su vida cuando la lastimaban, pero por dentro el corazón le pesaba. Sabía que en esa casa la veían como una intrusa. Lo que no sabía era que el dueño de la mansión llevaba 3 días pensando en ella sin parar, y no por las razones que doña Remedios imaginaba. En su despacho, Eduardo extendió sobre el escritorio una fotografía vieja, gastada en los bordes. En ella aparecía una mujer joven, hermosa, de cabello oscuro y mirada noble, sosteniendo en brazos a un niño de unos 5 años. Atrás, un jardín enorme. Una mansión señorial. La mujer de la fotografía era su madre. Y el niño, él. Eduardo acarició la imagen con el pulgar. Doña Amparo Valdés, su madre. La mujer que lo había criado con ternura infinita después de que su padre muriera, la que le contaba cuentos hasta que se dormía, la que olía a jazmín y a café con canela. Café con canela. Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Hoy le traje café con un poquito de canela, como a usted le gusta». Las palabras de Lucía en la parada de autobús volvieron a su mente con la fuerza de un golpe. Sacudió la cabeza. No, era imposible. Su madre había muerto hacía 7 años, mientras él estaba de viaje de negocios en Europa. Catalina, su esposa, se había encargado de todo, del hospital, del funeral, de las cenizas. Le había dicho que su madre había enfermado de repente, que el corazón le había fallado, que no había alcanzado a despedirse. «No quise molestarte en pleno viaje, mi amor», le había dicho Catalina entre lágrimas. Ya no había nada que hacer. «Tu madre descansa en paz». Eduardo nunca vio el cuerpo, nunca vio a su madre muerta. Solo una urna cerrada y un certificado de defunción firmado por un médico que jamás conoció. En aquel momento, devastado por el dolor,
No había cuestionado nada. ¿Por qué habría de hacerlo? Confiaba en su esposa. La amaba. ¿Quién en su sano juicio sospecharía que la mujer que dormía a su lado era capaz de algo tan monstruoso? Pero ahora, 7 años después, una anciana sin hogar le había dicho a una empleada que su propio hijo la creía muerta, que una mujer con cara de ángel y corazón de serpiente la había sacado de su mansión. Eduardo se levantó de golpe, derribando la silla. El corazón le latía con violencia. «No», dijo en voz alta a la habitación vacía. «Es una coincidencia. Tiene que ser una coincidencia». Pero la duda ya se había clavado en su pecho como una astilla, y no iba a salir fácilmente. Esa misma tarde, Eduardo tomó una decisión. No iba a confrontar a Lucía todavía. No iba a buscar a la anciana directamente. Si la historia era cierta, si había una conspiración, necesitaba moverse con cuidado. Necesitaba pruebas. Y necesitaba saber primero qué clase de persona era realmente esa muchacha de ojos verdes. Mandó llamar a su hombre de confianza, Ramiro, el jefe de seguridad, un exdetective de 50 años, callado y leal. «Quiero que investigues a la empleada nueva», ordenó Eduardo. «Lucía Morales, todo. ¿De dónde viene? ¿Qué familia tiene? ¿Qué hace cuando sale de la casa? Pero discretamente, que nadie se entere. Y especialmente...» Hizo una pausa. «Especialmente quiero saber a quién va a ver a una parada de autobús todas las mañanas». Ramiro asintió sin hacer preguntas. Era lo que lo hacía valioso. «¿Algo más, señor?» Eduardo dudó. Luego sacó de un cajón la vieja fotografía de su madre y se la entregó. «Esta mujer», dijo con voz tensa, «es mi madre. Murió hace 7 años. Quiero que...» Tragó saliva. «Quiero que verifique su acta de defunción. Quiero ver el expediente del hospital. ¿Todo?» Ramiro frunció el ceño, sorprendido por primera vez en años, pero no dijo nada. Tomó la fotografía con cuidado. «Lo tendrá en unos días, señor». Cuando Ramiro salió, Eduardo se quedó solo, mirando por el ventanal hacia los jardines de la mansión. Allá abajo, junto a los rosales, distinguió la figura de Lucía. Estaba cortando flores marchitas con unas tijeras, y de pronto se detuvo. Una mariposa se había posado en su mano. La muchacha sonrió, maravillada como una niña, y se quedó muy quieta para no espantarla. Eduardo la observó durante un largo rato. Había algo en ella, una luz, una pureza, que no encajaba con el mundo de mentiras en el que él vivía. Y por primera vez en 7 años sintió algo parecido a la esperanza. Pero también sintió miedo, porque si la historia de la anciana era cierta, significaba que la mujer a la que él había amado, la madre de... No tenía hijos. Catalina nunca le dio hijos. Pero aún así, la mujer con la que había compartido su cama durante años habría sido capaz de la más vil de las traiciones, y él, ciego de amor, lo había permitido. Mientras tanto, en la cocina, doña Remedios maquinaba su propia jugada. «Necesito que vigiles a Lucía», le dijo en voz baja a Carmen, una empleada joven y miedosa que le tenía pavor. «Quiero saber qué se lleva de la casa. Estoy segura de que roba, y cuando lo confirmemos se lo diremos al señor, y esa mosquita muerta se va a la calle». «Pero, doña Remedios», tartamudeó Carmen, «Lucía es buena gente. El otro día me ayudó cuando me corté la mano, y...» «Buena gente», se burló Remedios. «La gente buena no existe, niña. Todos quieren algo. Y esa, con esos ojos de gata, seguro quiere atrapar al señor. ¿Te imaginas? Una muerta de hambre convertida en la señora Valdés sobre mi cadáver». Lo que doña Remedios no sabía era que su odio no nacía de la lealtad a la familia. Nacía del miedo, porque doña Remedios guardaba un secreto de hacía 7 años, un secreto que tenía que ver con una noche lluviosa, una anciana arrastrada fuera de la mansión, y una bolsa con dinero que la difunta señora Catalina le había entregado para que callara para siempre. Remedios había visto cómo sacaban a doña Amparo de la casa. Había visto todo, y había guardado silencio a cambio de oro. Por eso, cuando Lucía empezó a salir cada mañana con un termo de café hacia una parada de autobús,
a doña Remedios se le heló la sangre, porque ella sabía a quién había en esa parada. Ella sabía que la anciana de los ojos nobles no estaba muerta, y temía, con un terror que le quitaba el sueño, que la verdad enterrada estuviera a punto de salir a la luz. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Compartía una habitación pequeña en el ala de servicio con Carmen, y mientras la otra muchacha roncaba suavemente, ella miraba el techo, pensando en doña Esperanza. Había algo en esa anciana que la conmovía hasta los huesos. No era solo lástima, era algo más. Cuando la miraba a los ojos, sentía como si conociera a esa mujer de toda la vida, como si hubiera un hilo invisible que las unía. Lucía nunca había conocido a su madre. Había crecido en un orfanato y luego en la calle, hasta que una mujer caritativa la recogió y le enseñó a leer, a cocinar, a ser honesta. Esa mujer había muerto cuando Lucía tenía 17 años, y desde entonces había estado sola en el mundo. Quizá por eso se aferraba a doña Esperanza. Quizá por eso cada mañana arriesgaba su empleo solo para llevarle un café caliente. Mientras yo tenga un peso, usted no va a pasar hambre ni frío, le había jurado. Y pensaba cumplir esa promesa, aunque le costara todo. Lo que Lucía no imaginaba era que, esa misma noche, a unos cuantos metros de distancia, el hombre más poderoso de la casa estaba despierto también, sosteniendo la fotografía de una mujer joven con un niño en brazos, preguntándose si la anciana que su empleada cuidaba en secreto podía ser, contra toda lógica, contra toda razón, su propia madre. El destino había empezado a tejer sus hilos, y al día siguiente, cuando Ramiro regresara con la primera parte de su investigación, esos hilos comenzarían a apretarse de una manera que cambiaría para siempre la vida de todos los que habitaban la mansión Valdés. 3 días después, Ramiro entró al despacho de Eduardo con una carpeta bajo el brazo y una expresión que el magnate nunca le había visto, la de un hombre que ha encontrado algo que no debería existir. «Señor», dijo el jefe de seguridad cerrando la puerta con llave, «tenemos que hablar y le advierto que lo que voy a decirle no le va a gustar». Eduardo se irguió en su asiento. El corazón ya le latía con fuerza. «Habla». Ramiro abrió la carpeta sobre el escritorio. Primero sacó las fotografías que él mismo había tomado en la parada de autobús, desde lejos, con teleobjetivo. En ellas se veía a Lucía arrodillada frente a la anciana, sirviéndole café, abrazándola, acomodándole el abrigo. La empleada, Lucía Morales, va todas las mañanas a llevarle comida y café a esta mujer, explicó Ramiro. Lo hace desde hace casi un mes. No le pide nada a cambio. No hay ningún intercambio sospechoso. Lo verifiqué 3 días seguidos. Lo que hace, señor, es simple y pura caridad. Eduardo tomó las fotografías con manos temblorosas. Las miró una por una, y al llegar a una en particular, un primer plano del rostro de la anciana, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. A pesar de la suciedad, de las arrugas, del cabello enredado y gris, había algo en esos ojos, una mirada, un gesto, algo que él conocía, algo que llevaba grabado en lo más profundo de la memoria desde la infancia. «No puede ser», murmuró. «Hay más, señor», dijo Ramiro, y su voz se volvió grave. «Sobre el acta de defunción de su madre». Eduardo levantó la vista lentamente. «El certificado que tiene usted guardado fue firmado por un médico llamado Dr. Ernesto Losada. Investigué. Ese médico perdió su licencia hace 6 años por falsificar documentos. Firmaba actas de defunción, certificados médicos, lo que le pagaran. Y, señor...» Ramiro hizo una pausa. «No existe ningún registro hospitalario de que su madre, doña Amparo Valdés, haya sido internada o atendida en ningún hospital de la ciudad en la fecha de su supuesta muerte. Ninguno. Es como si nunca hubiera pisado un hospital. El despacho quedó en silencio, un silencio espeso, sofocante. El crematorio donde supuestamente se incineró el cuerpo, continuó Ramiro, cerró hace 5 años. Pero conseguí hablar con el antiguo encargado. No recuerda ninguna cremación a nombre de Amparo Valdés, y guardan registros. Revisamos. No aparece. Señor, Ramiro lo miró directamente a los ojos.
Yo no puedo afirmarlo con certeza todavía, pero todo indica que su madre nunca murió, que alguien fabricó su muerte. Eduardo se levantó, caminó hasta el ventanal, apoyó la frente contra el vidrio frío. Por su mente desfilaban 7 años de mentiras, 7 años de luto por alguien que quizá estaba viva. 7 años en los que su esposa Catalina lo había abrazado en sus peores noches, consolándolo por una pérdida que ella misma había orquestado. «La mujer de la parada», dijo Eduardo con voz ahogada. «Necesito verla de cerca, hoy mismo». «Señor, con todo respeto», intervino Ramiro. «Si va de frente puede asustarla. Si es quien creemos, lleva 7 años escondiéndose, creyendo que protege a su hijo del escándalo. Hay que acercarse con cuidado». Eduardo asintió secándose los ojos con el dorso de la mano. «Tienes razón, pero no puedo esperar más. Mañana iré contigo. Me esconderé como hice la primera vez. Solo necesito verla. Solo necesito estar seguro». Esa mañana Lucía salió de la mansión más temprano que de costumbre. Había guardado, escondido bajo su cama, un pequeño sobre con todos sus ahorros, 2.300 pesos. Era todo lo que tenía en el mundo, y esa mañana iba a usarlo para cumplir una promesa. Llegó a la parada de autobús con el termo de café y una noticia que la tenía radiante. «Doña Esperanza», exclamó, «tengo una sorpresa». La anciana, envuelta en una cobija que Lucía le había llevado días antes, levantó la mirada. «Conseguí un cuarto», dijo Lucía casi sin aliento. «Es pequeñito, en una vecindad cerca de aquí. La señora que lo renta es buena. Pagué el primer mes. Usted ya no va a dormir en la calle, doña Esperanza. Nunca más». La anciana se quedó muda. Luego lentamente los ojos se le llenaron de lágrimas. «Niña, ¿por qué haces esto por mí?», preguntó con la voz rota. «No me debes nada. No soy nadie para ti». Lucía se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. «¿Sabe por qué?», dijo con dulzura. «Porque yo nunca tuve madre. Crecí sola, en un orfanato y luego en la calle. Nadie me cuidó nunca, hasta que una mujer buena me recogió. Y cuando la miro a usted, doña Esperanza, siento que el destino me la puso en el camino para que yo le devolviera al mundo un poquito de la bondad que esa mujer me dio a mí. Usted es la madre que nunca tuve, y voy a cuidarla como tal». La anciana la abrazó con todas las fuerzas que le quedaban en su cuerpo frágil. Lloraron las dos abrazadas en aquella parada de autobús olvidada por el mundo. Y a varios metros de distancia, escondido detrás de un árbol junto a Ramiro, Eduardo Valdés contemplaba la escena con el corazón hecho pedazos. Porque ahora la veía de frente. Ahora, con el sol de la mañana iluminando el rostro de la anciana, ya no le quedaba ninguna duda. Esa nariz, esa frente, ese lunar pequeño junto a la ceja izquierda, esa forma de ladear la cabeza cuando escuchaba con atención, era ella, era su madre. Doña Amparo Valdés estaba viva, sucia, hambrienta, durmiendo en una banca de metal helado, mientras él, su único hijo, vivía en una mansión con 20 habitaciones vacías. Eduardo dio un paso adelante, incapaz de contenerse. Ramiro lo detuvo del brazo. «Señor, no, todavía no. Va a derrumbar todo. Tenemos que hacerlo bien. Necesitamos pruebas legales. Necesitamos proteger a su madre y necesitamos saber quién más estuvo involucrado. Si actúa ahora por impulso, los culpables se van a escapar». Eduardo temblaba de pies a cabeza. Cada fibra de su ser le gritaba que corriera hacia esa banca, que abrazara a su madre, que le pidiera perdón de rodillas, pero la razón fría de Ramiro le caló hondo. «Está bien», dijo entre dientes, «pero no la voy a dejar ni una noche más en la calle, ni una sola». «Su empleada ya se está encargando de eso», señaló Ramiro. «Le consiguió un cuarto. Escuche». Eduardo agudizó el oído y escuchó a Lucía ayudando a la anciana a levantarse, hablándole del cuarto, de la cama caliente, de que esa misma tarde la llevaría. Y entonces el magnate comprendió algo que le quebró aún más el alma. Una empleada que ganaba una miseria, una huérfana sin nada en el mundo, estaba haciendo por su madre lo que él, con todos sus millones, no había hecho. Porque él la creía muerta. Pero esa muchacha, sin saber quién era esa anciana,
sin esperar nada a cambio, le había devuelto la dignidad. «Esa muchacha», murmuró Eduardo con los ojos llenos de lágrimas, «es un ángel». «Es la mejor persona que he investigado en mi vida», admitió Ramiro. «Y créame, señor, en mi trabajo casi nunca digo eso». Esa tarde, Lucía cumplió su promesa. Llevó a doña Esperanza, porque así la conocía, sin saber su verdadero nombre, al pequeño cuarto de la vecindad. La ayudó a bañarse. Le compró ropa limpia y modesta. Le preparó una sopa caliente. La anciana, sentada en la cama por primera vez en años, lloraba en silencio mientras Lucía le cepillaba el cabello. «Niña», dijo de pronto Esperanza, «si algún día me pasa algo, quiero que sepas la verdad. Quiero que sepas quién fui». Lucía dejó de cepillar. «No le va a pasar nada, la voy a cuidar». «Escúchame», insistió la anciana, tomándole la mano. «Mi nombre verdadero no es Esperanza. Ese nombre me lo puse para esconderme. Mi nombre verdadero es Amparo, y la familia que me arrojó a la calle es una de las familias más ricas de esta ciudad». A Lucía se le erizó la piel. «¿Cuál familia?», preguntó. La anciana abrió la boca para responder, pero justo en ese momento alguien golpeó la puerta del cuarto con fuerza. 3 golpes secos, autoritarios. Lucía se levantó, sobresaltada. ¿Quién podía ser? Nadie sabía que estaban ahí. Abrió la puerta despacio, y del otro lado, con el rostro descompuesto y los ojos llenos de algo que no supo identificar, estaba doña Remedios, el ama de llaves de la mansión Valdés. «Así que aquí estabas», dijo Remedios con una sonrisa torcida, mirando por encima del hombro de Lucía hacia el interior del cuarto, donde la anciana se había quedado petrificada. «Y mira nada más a quién tienes escondida. Después de tantos años». La muerta resucitó. Lucía no entendía nada, pero el terror en el rostro de doña Esperanza, de doña Amparo, le dijo que algo terrible estaba a punto de ocurrir. «¿Quién es usted y qué quiere?», preguntó Lucía, plantándose en el umbral de la puerta para bloquear la entrada. Doña Remedios soltó una risa fría. «Soy el ama de llaves de la casa donde tú trabajas, niña tonta, y vine a poner las cosas en su lugar». Sus ojos se clavaron en la anciana, que temblaba en la cama. «Hola, Amparo, ¿cuánto tiempo? Te ves acabada». «Tú», susurró la anciana palideciendo, «tú estabas esa noche. Tú ayudaste a Catalina a sacarme de mi casa». Lucía miró a una y a otra, tratando de entender. Las piezas de un rompecabezas terrible empezaban a encajar en su mente. «¿De qué está hablando?», exigió saber. «Doña Esperanza, ¿quién es esta mujer? ¿Qué casa?». Pero Remedios la interrumpió, entrando a empujones al cuarto. «Te voy a explicar yo, muchachita, ya que andas de metiche». Se cruzó de brazos. «Esta vieja que tú andas alimentando con tanto cariño es doña Amparo Valdés, la madre de don Eduardo Valdés. Sí, el mismo, tu patrón, el millonario». A Lucía se le doblaron las rodillas. Tuvo que apoyarse en la pared. Eso es imposible», balbuceó. «La madre del señor Valdés murió. Todos lo dicen. Hay fotos de luto en la mansión». «Murió», repitió Remedios con una sonrisa venenosa. «Eso es lo que cree el pobre Eduardo. Pero la verdad es que su santa esposa, Catalina, que en paz descanse, no soportaba a la suegra. Le estorbaba. Amparo se daba cuenta de las maldades de Catalina, de cómo manejaba el dinero, de cómo manipulaba a su hijo. Así que Catalina decidió quitarla del camino. Fabricó un acta de defunción falsa. Pagó a un médico corrupto, y una noche de lluvia la sacamos de la casa y la abandonamos lejos, amenazándola con matar a Eduardo si alguna vez regresaba». «Eras tú», murmuró Amparo, con lágrimas en los ojos. «Tú me arrastraste fuera de mi propia casa, te di de comer durante años, te traté como de la familia, y tú me traicionaste por dinero». «Negocios son negocios», dijo Remedios encogiéndose de hombros. «Catalina me pagó muy bien por callar, y por eso, ahora que apareces tú», señaló a Lucía con desprecio, «a remover el pasado vengo a ofrecerte un trato. Lárgate. Desaparece con la vieja, vete de la ciudad, y nadie sale lastimado». «¿Y si no?», preguntó Lucía, con una firmeza que sorprendió a la propia Remedios.
El ama de llaves se acercó hasta quedar a centímetros de su rostro. Si no, voy a decirle al señor Valdés que tú secuestraste a una pobre anciana enferma de la mente para extorsionarlo. Voy a decirle que descubriste el parecido con su madre muerta y que planeas hacerte pasar por su salvadora para quedarte con su fortuna. ¿A quién crees que va a creerle? ¿A su ama de llaves de 30 años o a una muerta de hambre que llegó hace un mes y que ya tiene escondida a una vieja loca en un cuartucho? Lucía sintió que el mundo se le venía encima. Remedios tenía razón. Visto desde fuera, todo parecía una trampa elaborada por ella. Nadie le creería. Era la palabra de una sirvienta sin pasado, contra la de un ama de llaves de confianza. Pero entonces Lucía recordó algo. Recordó las palabras de la mujer que la había criado, aquella mujer caritativa que la sacó de la calle. La verdad, mi niña, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Tú solo tienes que ser valiente y no soltarla nunca. Lucía levantó la barbilla. No, dijo. No me voy a ir. Y no voy a abandonar a esta mujer. Si quiere acusarme, acúseme. Pero yo voy a decir la verdad. Y voy a luchar. Remedios entrecerró los ojos. No esperaba esa resistencia. Estás cometiendo un error muy grave, niña. El error lo cometió usted, respondió Lucía, el día que vendió su alma por dinero. El ama de llaves apretó los puños, dio media vuelta y salió del cuarto azotando la puerta. Pero antes de irse, lanzó una última amenaza por encima del hombro. Vas a lamentar esto, te lo juro. Para mañana en la tarde estarás en la calle, y nadie volverá a creer una sola palabra que salga de tu boca. Cuando Remedios se fue, Lucía corrió a abrazar a doña Amparo, que sollozaba en la cama. Tranquila, le dijo. Ya pasó. No voy a dejar que le hagan nada. Niña, vete, suplicó la anciana. Esta gente es peligrosa. Tienen dinero, tienen poder, te van a destruir. No vale la pena que arruines tu vida por mí. Lucía le secó las lágrimas con ternura. Doña Amparo, déjeme contarle algo de mí, dijo, sentándose a su lado. Cuando yo era niña, en el orfanato, los más grandes me quitaban la comida. Me golpeaban, y yo aprendí a quedarme callada, a no pelear, a hacerme chiquita para que no me lastimaran. Viví así muchos años, agachando la cabeza, tragándome las injusticias. Hizo una pausa con los ojos húmedos, pero la mujer que me recogió de la calle me enseñó otra cosa. Me dijo que la bondad no es debilidad, que ayudar a los demás es la cosa más valiente que existe, que cuando uno hace lo correcto, aunque tiemble de miedo, aunque le cueste todo, está honrando a Dios. Esa mujer murió pobre, pero murió en paz, porque nunca le dio la espalda a nadie que la necesitara. Y yo le prometí frente a su tumba que iba a vivir como ella vivió. Tomó las manos arrugadas de la anciana. Usted me necesita, y yo no voy a fallarle. Pase lo que pase. Doña Amparo la miró con una mezcla de admiración y dolor. No sé qué hice para merecer un ángel como tú, murmuró. Mi propio hijo, con toda su fortuna, nunca me dio el cariño que tú me has dado en un mes. Y eso no es culpa de él, pobrecito. Lo engañaron. Pero tú, una desconocida, se le quebró la voz. Dios te puso en mi camino, niña. Estoy segura. Lo que ninguna de las dos sabía era que, afuera de la vecindad, en un auto negro estacionado a media cuadra, Eduardo Valdés lo había escuchado todo. Había seguido a Remedios sin que ella se diera cuenta. Sospechaba del ama de llaves, desde que Ramiro le contó que reaccionaba con nerviosismo cada vez que se mencionaba la parada de autobús. Y esa tarde, escondido bajo la ventana abierta del cuarto, había escuchado la confesión completa. Su esposa había fingido la muerte de su madre. Remedios había ayudado, por dinero. Su madre llevaba 7 años en la calle, y una empleada humilde, sin saber nada, la había salvado por pura bondad. Eduardo lloraba en silencio dentro del auto, con los puños apretados sobre el volante. Lloraba de rabia por la traición. Lloraba de culpa por no haber dudado nunca. Y lloraba de algo nuevo, algo cálido, cada vez que escuchaba la voz de Lucía jurando que protegería a su madre, aunque le costara la vida.
Sacó su teléfono. Marcó a Ramiro. Lo escuché todo, dijo con voz temblorosa. Quiero que documentes cada palabra. Quiero pruebas de la falsificación del acta. Quiero la confesión de Remedios grabada si es posible. Y quiero saber quién más en mi familia sabía de esto. Porque Catalina está muerta, pero alguien sigue manejando los hilos. Alguien que no quiere que mi madre aparezca. ¿Tiene a alguien en mente, señor? Eduardo miró hacia la ventana iluminada del cuarto, donde se recortaban las siluetas de Lucía y su madre. Mi sobrina, dijo con frialdad. Valeria. Era la sombra de Catalina, su discípula, y desde que mi esposa murió, es la única que se ha movido para controlar las cuentas de la familia. Si hay alguien que quiere a mi madre enterrada para siempre, es ella. Me pondré a investigarla de inmediato, señor. Eduardo colgó. Se quedó mirando la ventana un largo rato. Tenía ganas de subir, de tocar esa puerta, de abrazar a su madre y caer de rodillas ante esa muchacha de ojos verdes, para agradecerle lo que había hecho. Pero todavía no era el momento. Si actuaba antes de tiempo, Valeria y Remedios encontrarían la forma de torcer la verdad, de hacer desaparecer a su madre otra vez, de destruir a Lucía. No. Iba a esperar. Iba a reunir cada prueba, y cuando llegara el momento, caería sobre los traidores con todo el peso de su fortuna y su furia. Encendió el motor y se alejó en la noche, con una promesa grabada a fuego en el corazón. Mamá, te voy a devolver tu casa, tu nombre y tu dignidad. Y a ti, Lucía, te voy a dar el mundo entero. Pero el destino caprichoso tenía preparada una jugada que nadie esperaba. Porque al día siguiente, tal como había amenazado, doña Remedios pondría en marcha su plan para destruir a Lucía. Y la humillación que estaba a punto de caer sobre la muchacha frente a toda la mansión sería tan pública, tan cruel, que ni el propio Eduardo lograría detenerla a tiempo. A la mañana siguiente, Lucía regresó a la mansión Valdés con el corazón encogido. Había dejado a doña Amparo segura en el cuartito de la vecindad, con comida suficiente para varios días y la promesa de volver. Pero sabía que doña Remedios cumpliría su amenaza. Lo presentía en cada paso que daba por los pasillos de mármol. No tuvo que esperar mucho. Apenas cruzó la puerta de servicio, Carmen corrió hacia ella con el rostro pálido. «Lucía, te andan buscando», susurró temblando. «La señora Valeria llegó esta mañana muy temprano. Está reunida con doña Remedios en el salón principal y mandaron llamar a todo el personal. A todos. Dijeron que es por un robo. A Lucía se le heló la sangre, pero respiró hondo. Sé valiente», se dijo a sí misma. «No sueltes la verdad». En el salón principal, bajo los enormes candelabros de cristal, estaba reunido todo el personal de la mansión. Cocineras, jardineros, mozos, choferes. En el centro, de pie como una reina en su trono, esperaba Valeria Valdés. Valeria tenía 35 años, una belleza fría y calculadora, y vestía un traje sastre impecable que costaba más que el sueldo anual de cualquiera de los presentes. Era sobrina de Eduardo por parte de su difunto hermano, pero desde la muerte de Catalina se había instalado en la familia como una sombra, controlando cuentas, dando órdenes, comportándose como la dueña de un imperio que no le pertenecía. A su lado, doña Remedios sonreía con disimulo. «Que pase la empleada nueva», ordenó Valeria con voz gélida. Lucía avanzó hasta el centro del salón. Todas las miradas se clavaron en ella. «Lucía Morales», dijo Valeria, sosteniendo un papel en la mano. «Se te acusa de robo. Esta mañana, al hacer el inventario de la casa, descubrimos que falta una pieza muy valiosa. Un collar de esmeraldas que perteneció a la difunta señora Catalina, valuado en más de $500,000. Un murmullo recorrió el salón. «Yo no he robado nada», dijo Lucía con firmeza. «¿No?» Valeria hizo una seña a Remedios, que salió un momento y regresó cargando la bolsa de tela gastada de Lucía, la misma donde llevaba el termo de café cada mañana. «Entonces no te importará que revisemos tus pertenencias delante de todos». Lucía sintió que el estómago se le retorcía. Sabía lo que iba a pasar.
Sabía que era una trampa, pero no podía hacer nada. Valeria metió la mano en la bolsa con teatralidad, revolvió entre las cosas de Lucía y de pronto, con una sonrisa triunfal, sacó algo que destelló bajo la luz de los candelabros: el collar de esmeraldas. El salón entero contuvo el aliento. «Vaya, vaya», dijo Valeria, dejando colgar el collar de sus dedos como un trofeo. «Miren lo que la santa muchachita escondía en su bolsa. La nueva empleada, la que se hacía la humilde, la que llegó hace apenas un mes, resultó ser una vulgar ladrona». «Eso es mentira», exclamó Lucía. «Yo nunca toqué ese collar. Lo pusieron ahí». «¿Ah, sí?». Valeria se acercó mirándola con desprecio. «¿Y quién lo puso según tú? ¿El fantasma de mi tía Catalina? Tenemos a 15 personas de testigos que vieron cómo el collar salió de tu bolsa. Es una trampa». Lucía miró a su alrededor, buscando una cara amiga. «Doña Remedios me amenazó ayer. Me dijo que me iba a destruir. Esto es venganza porque descubrí algo que ellas quieren esconder». «¿Y qué descubriste según tú?», preguntó Valeria con una calma peligrosa. Lucía dudó. Si decía la verdad ahí, frente a todos, sin pruebas, sonaría como una loca. Y peor aún, podría poner en peligro a doña Amparo. Pero también sabía que si callaba estaba perdida. «Descubrí que la madre del señor Valdés está viva», dijo alzando la voz. «Que no murió como todos creen, que la sacaron de esta casa y la dejaron en la calle, y que doña Remedios ayudó a hacerlo». El salón estalló en murmullos de asombro. Algunos rieron, incrédulos. Otros miraron a Lucía como si hubiera perdido la razón. El rostro de Valeria se endureció apenas un instante, un parpadeo de pánico que solo alguien muy atento habría notado. Pero se recompuso al instante y soltó una carcajada cruel. «¿Lo escuchan?», dijo dirigiéndose al personal. «La ladrona ahora dice que doña Amparo está viva. La pobre señora que murió hace 7 años y que todos lloramos. No solo es una ladrona, está loca, o peor, es una manipuladora que quiere aprovecharse del dolor de mi tío para inventar historias y quedarse con la fortuna de la familia». Valeria caminó alrededor de Lucía como un buitre. «Escúchenme todos», proclamó. «Esta mujer es peligrosa, roba, miente y manipula. Y mientras mi tío Eduardo no esté en condiciones de tomar decisiones, soy yo quien protege a esta familia. Así que ordeno que sea echada de esta casa de inmediato, sin sueldo, sin recomendación. Y si vuelve a acercarse, llamaremos a la policía y la denunciaremos por robo». «No pueden hacer esto», gritó Lucía mientras 2 mozos, obedeciendo a Remedios, la tomaban de los brazos. «Ya está hecho», dijo Valeria con frialdad. «Sáquenla». Carmen, entre la multitud, lloraba en silencio sin atreverse a defenderla. Los demás bajaban la mirada, incómodos, pero nadie dijo una palabra. El miedo a perder su empleo era más fuerte que la justicia. Arrastraron a Lucía por los pasillos de mármol, por el jardín que ella misma había cuidado, hasta el portón principal. Le arrojaron su bolsa de tela a los pies y la dejaron afuera, en la banqueta, humillada, con las lágrimas rodándole por las mejillas y la dignidad pisoteada frente a toda la casa. El portón de hierro se cerró con un estruendo metálico. Lucía se quedó ahí, de rodillas en la banqueta, recogiendo sus pocas pertenencias con manos temblorosas. Había perdido su empleo, su techo, su nombre. La habían marcado como ladrona y como loca, y nadie le había creído. «Sé valiente», se repitió entre sollozos. «La verdad siempre sale a la luz. Sé valiente». Pero por dentro, el alma se le rompía en 1000 pedazos. Lo que Lucía no sabía era que, a kilómetros de distancia, en un hospital privado, Eduardo Valdés estaba inconsciente. Esa madrugada, mientras regresaba de la vecindad con el corazón lleno de planes para desenmascarar a los traidores, su auto había sido embestido por una camioneta que se dio a la fuga. No fue un accidente. Eduardo había alcanzado a ver, antes de perder el conocimiento, que la camioneta lo esperaba, que lo habían seguido. Alguien sabía que se estaba acercando demasiado a la verdad, y ese alguien había decidido quitarlo del camino. Por eso Valeria había actuado tan rápido esa mañana,
Por eso había reunido a todo el personal para humillar a Lucía y echarla. Porque con Eduardo en coma en un hospital, sin poder hablar, sin poder defender ni a su madre ni a la muchacha, el camino quedaba libre para que Valeria tomara el control absoluto de la fortuna Valdés. Y la única persona que conocía la verdad completa, Lucía, acababa de ser arrojada a la calle como una criminal. Esa noche, Lucía caminó sin rumbo por la ciudad, sin saber a dónde ir. Solo tenía una certeza. Tenía que llegar al cuarto de doña Amparo y protegerla, porque si Valeria y Remedios eran capaces de inventar un robo, eran capaces de cualquier cosa. Pero al llegar a la vecindad, el corazón se le detuvo. La puerta del cuartito estaba abierta de par en par. Adentro, todo estaba revuelto. La cama volcada, la ropa tirada, la sopa derramada en el suelo. Y doña Amparo no estaba. «¡Doña Amparo!», gritó Lucía, entrando desesperada. «¡Doña Amparo!». La casera salió de su vivienda asustada. «Se la llevaron, mija», dijo la mujer. «Hace como una hora. Llegaron 2 hombres en una camioneta y una señora muy elegante, de traje. Dijeron que eran de la familia, que venían por su abuelita enferma. La vieja gritaba que no quería irse, pero se la llevaron a la fuerza. Yo no pude hacer nada». Lucía cayó de rodillas en el umbral del cuarto vacío. Habían encontrado a doña Amparo. Se la habían llevado. Y ahora la anciana estaba en manos de la gente que la había dado por muerta una vez, y que no dudaría en hacerlo desaparecer para siempre. «No», susurró Lucía, con los ojos llenos de lágrimas y los puños apretados. «No voy a permitirlo». Se levantó, se limpió las lágrimas, y por primera vez en su vida, la muchacha que siempre agachaba la cabeza sintió arder en su pecho una furia santa, una determinación de acero. «Voy a encontrarla», juró a la noche. «Voy a salvarla, aunque sea lo último que haga». Y sin saberlo, sin imaginarlo siquiera, Lucía estaba a punto de descubrir un secreto sobre su propio pasado. Un secreto que la uniría a doña Amparo con un lazo mucho más profundo que la simple bondad. Un lazo de sangre. Lucía no tenía dinero, ni casa, ni aliados, pero tenía un nombre que doña Amparo había alcanzado a mencionarle: Ramiro. La anciana se lo había dicho la noche anterior, antes de que llegara Remedios. «Si algo me pasa, niña, busca a un hombre llamado Ramiro. Es el jefe de seguridad de la mansión. Mi hijo confía en él. Creo que es de los pocos honestos». Lucía no sabía cómo encontrarlo, pero recordó que los choferes de la mansión solían reunirse en una cafetería cercana a la casa. Caminó hasta allá en plena madrugada y esperó, escondida, hasta que vio salir a uno de ellos. Lo abordó con cautela. «Por favor», le suplicó. «Necesito hablar con el señor Ramiro. Es urgente. Es de vida o muerte». El chofer la reconoció. Era la empleada que habían echado por ladrona, y dudó. Pero algo en la desesperación de los ojos verdes de Lucía lo convenció. Hizo una llamada. 20 minutos después, un auto se detuvo frente a la cafetería. De él bajó Ramiro con el rostro tenso y ojeras profundas. «Tú eres Lucía», dijo. «Te he estado buscando toda la noche». «¿Usted me buscaba?», preguntó ella confundida. «Sube al auto», dijo Ramiro. «Hay cosas que tienes que saber, y no tenemos mucho tiempo». Dentro del auto, Ramiro le contó todo. Le contó que el señor Eduardo había descubierto que su madre estaba viva, que había escuchado la confesión de Remedios la noche anterior, escondido bajo la ventana del cuarto, que estaba reuniendo pruebas para desenmascarar a los traidores y devolverle a su madre su lugar. «Pero esta madrugada», dijo Ramiro con la voz quebrada, «al señor lo embistieron con una camioneta. Fue intencional. Está en el hospital, inconsciente. Los médicos no saben si va a despertar». Lucía se llevó las manos a la boca. «Dios mío». «Y eso no es lo peor», continuó Ramiro. «Con el señor fuera de combate, Valeria tomó el control de todo. Sé que te acusó de robo y te echó. Sé que se llevaron a doña Amparo. Lo sé porque uno de mis hombres los siguió. La tienen encerrada en una vieja casa de campo de la familia, a las afueras de la ciudad. Valeria planea internarla en un sanatorio psiquiátrico lejano, bajo un nombre falso.
para que desaparezca otra vez. Y esta vez, para siempre. Tenemos que sacarla de ahí, dijo Lucía con urgencia. Ahora. No es tan fácil. La casa está vigilada. Y yo solo tengo 2 hombres de confianza. Valeria contrató matones. Si vamos de frente, alguien va a salir lastimado. Ramiro la miró. Necesitamos pruebas legales primero. La confesión de Remedios. El acta falsa. Algo que podamos llevar a las autoridades. Pero todo eso lleva tiempo. Y Valeria planea mover a tu doña Amparo mañana mismo. Lucía guardó silencio un momento. Luego dijo, ¿y si conseguimos que Remedios confiese? ¿Frente a un testigo? ¿Frente a una grabación? Remedios nunca confesaría, dijo Ramiro. Le tiene pánico a Valeria. Le tiene más pánico a la cárcel, respondió Lucía, y a perder el dinero que le pagaron. Yo la conozco. Es una mujer ambiciosa, pero es cobarde. Si la presionamos con lo correcto, cantará. Ramiro la miró con renovado respeto. Esa muchacha, que parecía tan frágil, tenía la mente de una estratega y el corazón de una leona. Ramiro la observó en silencio durante un instante. Esa muchacha que dormía a la intemperie, que regalaba sus últimos pesos a una desconocida, que se había enfrentado sola a una mujer poderosa, tenía algo que él, en 30 años de oficio, rara vez había visto. Una honestidad que no se compraba ni se fingía. Antes de que sigamos, dijo el detective, necesito preguntarte algo. Y quiero que me respondas con la verdad, porque de eso depende todo lo que viene. ¿Por qué arriesgaste tu trabajo, tu techo, tu reputación, por una anciana que ni siquiera conocías? Lucía bajó la mirada hacia sus manos. Porque cuando la vi en esa banca, sola, temblando de frío, vi a alguien que el mundo había desechado. Y yo sé lo que se siente. Sé lo que es que nadie te mire, que nadie te quiera, que todos pasen de largo como si no existieras. Levantó la vista. No podía dejarla ahí. Habría sido como abandonarme a mí misma. Ramiro asintió lentamente. Cada palabra confirmaba lo que su investigación ya le había revelado. Hay algo más que debes saber, dijo entonces, sacando una carpeta del asiento trasero. Cuando el Señor me pidió investigarte, encontré cosas sobre tu pasado verdadero. Y creo que cambia todo. Lucía sintió un escalofrío. ¿Qué cosas? Ramiro abrió la carpeta. Tú creciste en el orfanato Santa Lucía, ¿verdad? Te dejaron ahí cuando tenías meses de nacida. Sí, nunca supe quiénes eran mis padres. Encontré tu expediente. Ramiro le mostró un documento amarillento. Te entregaron al orfanato con una nota y un objeto. La nota decía, cuiden a mi hija, su madre la ama, pero no puede protegerla de quienes quieren hacernos daño. Su nombre es Lucía. Y el objeto, Ramiro sacó una bolsita y la abrió. Era esto. En la palma de su mano había un pequeño medallón de plata, viejo y deslucido. Lucía lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió. Dentro había una foto diminuta, descolorida por los años. Una mujer joven y hermosa sosteniendo a un bebé. Esa mujer, dijo Ramiro despacio, es Amparo Valdés, de joven. El mundo se detuvo para Lucía. No entiendo, balbuceó. Tardé en armar el rompecabezas, explicó Ramiro. Doña Amparo tuvo 2 hijos, el mayor Eduardo, y una hija mucho menor que nació cuando ella ya era viuda, de una relación que mantuvo en secreto para proteger el honor de la familia. Esa hija fue dada en adopción siendo bebé, en plena época en que ya había problemas, amenazas dentro de la familia por la herencia. Doña Amparo siempre creyó que su hija había muerto. Nunca se lo perdonó. Pero esa hija no murió, Lucía. Ramiro la miró a los ojos. Esa hija eres tú. Lucía dejó caer el medallón sobre su regazo. Las lágrimas le brotaron sin control. Eso no puede ser, susurró. Es demasiada coincidencia. Yo cuidé a doña Amparo sin saber quién era. La encontré por casualidad en una parada de autobús. No fue casualidad, dijo Ramiro. O quizá fue el destino. Pero la sangre llama a la sangre, Lucía. Por eso te sentías tan unida a ella. Por eso ella te decía que le recordabas a alguien. Doña Amparo es tu madre biológica.
y Eduardo Valdés es tu medio hermano. Lucía se cubrió el rostro con las manos y lloró. Lloró por todos los años de soledad. Lloró por la madre que había tenido todo el tiempo frente a ella sin saberlo. Lloró por el destino cruel que las había separado y al mismo tiempo, milagrosamente, vuelto a unir a través de un termo de café en una madrugada fría. Mi madre, murmuró entre lágrimas. Toda mi vida soñé con conocer a mi madre, y la tuve enfrente todo este tiempo. Le serví café, la abracé, y no lo sabía. Lo importante, dijo Ramiro con dulzura, es que ahora lo sabes, y eso te da algo que Valeria no esperaba, porque tú no eres una empleada cualquiera a la que pueden acusar de loca. Tú eres hija de Amparo Valdés, tienes derecho legítimo sobre esta familia. Y eso, Lucía, lo cambia todo. Lucía levantó la cabeza. Las lágrimas seguían cayendo, pero en sus ojos verdes, los mismos ojos verdes de su madre, ya no había solo dolor, había fuego, había propósito. Entonces vamos a usarlo, dijo con voz firme. Voy a sacar a mi madre de esa casa, voy a desenmascarar a Valeria y a Remedios, y voy a estar al lado de mi hermano cuando despierte, porque va a despertar. Tiene que despertar. Así me gusta, sonrió Ramiro. Tengo un plan, pero voy a necesitar que seas muy valiente, más valiente de lo que has sido nunca. ¿Y mi madre?, preguntó Lucía con un nudo en la garganta. ¿Está bien? ¿Le han hecho daño? Por ahora está bien, respondió Ramiro. Valeria no se atreverá a lastimarla físicamente todavía. Quiere que parezca un internamiento legal, no un crimen, pero eso nos da poco margen. Una vez que la metan en ese sanatorio bajo un nombre falso, será casi imposible sacarla. Nadie creerá que una anciana demente es en realidad doña Amparo Valdés. Por eso tenemos que actuar antes de que la trasladen. ¿Y el señor Eduardo?, insistió Lucía. Mi hermano. ¿Hay alguna esperanza? Ramiro suavizó el gesto. Los médicos dicen que sus signos vitales son estables. El golpe fue duro, pero es un hombre fuerte. Yo lo conozco bien. Lleva años dormido por dentro desde que murió Catalina, cargando un dolor que ni siquiera sabía que era una mentira. Hizo una pausa. Algo me dice que ahora que la verdad está saliendo a la luz, va a encontrar una razón para volver. Las personas a veces despiertan cuando sienten que las necesitan. Lucía cerró los ojos un momento. Tenía un hermano que no la conocía, luchando entre la vida y la muerte. Tenía una madre secuestrada. Tenía enemigos poderosos, y ayer apenas era una empleada anónima a la que nadie miraba dos veces. El vértigo de todo aquello la habría derrumbado días atrás. Pero ya no. Toda mi vida me enseñaron a agachar la cabeza, dijo Lucía guardando el medallón junto a su corazón. Pero eso se acabó. Por mi madre, por mi hermano, por la verdad, voy a pelear. Dígame qué hay que hacer. Ramiro encendió el motor del auto. Primero, dijo, vamos a hacer cantar a doña Remedios. Y conozco exactamente el punto débil por donde apretarla. El auto arrancó en la madrugada, rumbo a la confrontación que lo decidiría todo. Y mientras las luces de la ciudad pasaban veloces por la ventanilla, Lucía apretó el medallón de su madre, y por primera vez en su vida no se sintió sola en el mundo. Tenía una familia, y estaba dispuesta a salvarla, costara lo que costara. El plan de Ramiro era arriesgado pero certero. No iban a entrar por la fuerza a la casa de campo donde tenían a doña Amparo. Iban a hacer algo más inteligente. Iban a quebrar el eslabón más débil de la cadena. Doña Remedios. Remedios cobra su silencio cada mes, explicó Ramiro mientras manejaban hacia la mansión. Catalina le dejó un arreglo, un depósito mensual a cambio de su lealtad. Ahora ese dinero lo maneja Valeria. Pero hay algo que Valeria no sabe. Yo tengo acceso a los registros bancarios de la familia y descubrí que desde hace 3 meses Valeria dejó de pagarle a Remedios. La está usando, pero ya no le da nada a cambio. Lucía entendió de inmediato. Está resentida, dijo. Remedios siente que Valeria la traicionó. Exacto. Y una persona resentida y asustada es una persona que puede cambiar de bando. Solo necesitamos darle una razón. Ramiro la miró.
Tú la conoces. Tú vas a hablar con ella. Yo voy a estar cerca, grabando todo. Encontraron a doña Remedios saliendo de la mansión a media tarde, rumbo al mercado. Lucía se le acercó por la calle, sola, sin amenazas, con el medallón de su madre escondido en el bolsillo. «Doña Remedios», dijo con voz tranquila, «necesito hablar con usted. 5 minutos». El ama de llaves se sobresaltó al verla. «¿Tú? Lárgate o llamo a la policía, ladrona». «Las dos sabemos que yo no robé ese collar», respondió Lucía sin inmutarse. «Usted lo puso en mi bolsa. Pero no vengo a reclamarle eso. Vengo a advertirle, vengo a salvarla». Remedios soltó una risa nerviosa. «¿Salvarme tú a mí? No me hagas reír». «Valeria dejó de pagarle hace 3 meses», dijo Lucía, y vio cómo el rostro de la mujer se descomponía. «Lo sé todo, doña Remedios. Sé del dinero de Catalina. Sé que la usaron y luego la dejaron sin nada. Y ahora la van a usar otra vez. La van a convertir en la única culpable cuando todo esto explote». «No sé de qué hablas», tartamudeó Remedios, pero su voz ya temblaba. «Hablo de que el señor Eduardo descubrió que su madre está viva», continuó Lucía. «Hablo de que tiene pruebas, el acta de defunción falsa, el médico corrupto, todo. Y cuando despierte del hospital, porque va a despertar, va a buscar a los culpables. Valeria es de la familia, tiene abogados, tiene dinero para defenderse, pero usted, doña Remedios, usted es una empleada. ¿Quién cree que va a pagar por todo? ¿La sobrina rica o el ama de llaves que nadie va a defender?» Remedios se quedó muda. El color había abandonado su rostro. Lucía dio el golpe final, suavizando la voz. «Yo no la odio», dijo. «Sé que Catalina la manipuló. Sé que el miedo y el dinero la metieron en esto. Pero todavía está a tiempo de hacer lo correcto. Si dice la verdad ahora, ayuda a salvar a una anciana inocente y la justicia lo va a tomar en cuenta. Si calla, va a hundirse sola mientras Valeria se salva. Usted decide». Hubo un largo silencio. Doña Remedios miró al suelo, miró sus manos arrugadas, miró el cielo gris, y de pronto, 30 años de mentiras se le derrumbaron encima. Empezó a llorar. «Me obligaron», sollozó. «Esa noche yo no quería. Catalina me dijo que si no la ayudaba me echaba a la calle sin nada después de toda una vida de servicio. Tenía miedo, y luego el dinero me hizo callar todos estos años. Pero no he dormido en paz ni una sola noche, niña. La cara de doña Amparo llorando, suplicando, me persigue en sueños». Lucía le tomó la mano. «Entonces líbrese de ese peso. Diga la verdad». «Lo haré», dijo Remedios entre lágrimas. «Lo juro. Te diré dónde la tienen. Te diré todo. Y declararé ante quien haga falta. Dios me perdone por haber tardado tanto». A unos metros, dentro de un auto, Ramiro detuvo la grabación. Lo tenía todo, la confesión completa, clara, voluntaria. La primera pieza para derrumbar el imperio de mentiras. Esa misma noche, con la información de Remedios, Ramiro y Lucía se dirigieron a la casa de campo. Sabían que Valeria planeaba trasladar a doña Amparo al sanatorio al amanecer. No quedaba tiempo. La casa estaba vigilada por 2 matones, tal como Ramiro había anticipado. Pero Remedios les había dado un dato valioso. A esa hora, los guardias se turnaban para cenar, y durante 20 minutos solo quedaba uno vigilando la puerta trasera. Ramiro distrajo al guardia con una llamada falsa de Valeria, imitando una orden urgente, y mientras el matón se alejaba a verificar, Lucía se deslizó por la puerta trasera hacia el interior de la casa. El corazón le latía con fuerza. Avanzó por pasillos oscuros conteniendo la respiración, hasta que escuchó un sollozo apagado detrás de una puerta cerrada con llave. «¿Doña Amparo?», susurró, pegando el rostro a la madera. «Soy yo, soy Lucía». Del otro lado se escuchó un grito ahogado de alegría. «Niña, niña, viniste. Sabía que vendrías». Ramiro llegó por detrás con un juego de ganzúas. En segundos, la cerradura cedió. La puerta se abrió. Y ahí estaba doña Amparo, sentada en una cama vieja, demacrada y asustada, pero viva. Al ver a Lucía extendió los brazos temblorosos. Lucía corrió hacia ella y la abrazó con todas sus fuerzas, pero esta vez
El abrazo era distinto. Esta vez, Lucía sabía la verdad. «Doña Amparo», dijo entre lágrimas, sin soltarla, «tengo que decirle algo, algo que lo cambia todo». Sacó el medallón de plata del bolsillo y lo puso en las manos de la anciana. Doña Amparo lo miró, lo abrió con dedos temblorosos, vio la foto descolorida en su interior, ella misma, de joven, con un bebé en brazos. Y entonces sus ojos se llenaron de un asombro que rayaba en el terror y la esperanza al mismo tiempo. «Este medallón», susurró, «yo se lo puse a mi hija, a mi pequeña, la que me arrancaron de los brazos cuando era bebé, la que me dijeron que había muerto. ¿De dónde sacaste esto, niña? ¿De dónde?» Lucía, llorando, apenas pudo hablar. «Lo tenía yo», dijo, «desde que me dejaron en el orfanato. Era lo único que tenía de mi madre, de mi verdadera madre». Doña Amparo se quedó petrificada, miró el medallón, miró el rostro de Lucía, los ojos verde esmeralda, los mismos ojos que ella veía en el espejo, la misma forma de la cara, la misma sonrisa de la mujer que había sido de joven. «No», susurró, llevándose una mano temblorosa a la boca. «No puede ser. Mi niña murió. Me dijeron que...» «Le mintieron», dijo Lucía tomándole las manos. «Como le mintieron a todos. Me dieron en adopción para protegerme de quienes querían la herencia. Crecí sin saber quién era. Y el destino, doña Amparo, el destino me llevó hasta una parada de autobús, una madrugada fría, donde había una anciana sola que necesitaba un café caliente, y resultó ser... Se le quebró la voz. Resultó ser mi madre, la madre que busqué toda mi vida». Doña Amparo soltó un grito desgarrador, mezcla de dolor y de la felicidad más absoluta. Tomó el rostro de Lucía entre sus manos arrugadas, lo recorrió con los dedos como si quisiera grabarlo en su memoria, y lo cubrió de besos y de lágrimas. «Mi hija», repetía sin parar, «mi hija, mi pequeña, estás viva, y eres tú. Eres tú la que me ha cuidado todo este tiempo. Dios mío, gracias, gracias». Madre e hija se abrazaron en aquella habitación oscura, fundidas en un llanto que no era de tristeza, sino de un milagro imposible hecho realidad. 40 años de separación, de soledad, de búsqueda, se disolvían en aquel abrazo. Ramiro, en el umbral, se secó discretamente una lágrima. «Lamento interrumpir», dijo con voz ronca, «pero tenemos que irnos. Ya, antes de que vuelva el guardia». Lucía ayudó a su madre a levantarse, la sostuvo con un brazo, fuerte y decidida. «Vámonos a casa, mamá», dijo, y esa palabra, mamá, pronunciada por primera vez en su vida, le supo a gloria. Se acabaron las paradas de autobús, se acabó el frío, se acabó la soledad. De ahora en adelante estamos juntas para siempre. Salieron los tres en la oscuridad de la noche, justo cuando el guardia regresaba a su puesto y descubría, demasiado tarde, que la prisionera había escapado. La cacería estaba a punto de invertirse, porque ahora los traidores eran los que tenían que esconderse. Y Lucía, con su madre a salvo, la confesión de Remedios grabada y la verdad de su sangre ardiendo en el pecho, estaba lista para el golpe final. Solo faltaba una cosa para que la justicia fuera completa, que Eduardo despertara. Y esa misma noche, en una habitación de hospital, bajo la luz tenue de los monitores, los dedos del magnate se movieron por primera vez en días. Eduardo Valdés abrió los ojos. La luz blanca del techo del hospital lo cegó por un instante. Tenía la boca seca, el cuerpo dolorido, la cabeza envuelta en vendas. Por un momento no supo dónde estaba ni qué había pasado. Pero entonces, como una marea, los recuerdos regresaron. La confesión bajo la ventana, su madre viva, la muchacha de ojos verdes, la camioneta que lo embistió en la madrugada. «¡Despertó! ¡El señor despertó!», gritó una enfermera. Eduardo intentó hablar, pero apenas le salió un susurro. «Mi madre», logró decir, «tengo que proteger a mi madre». Junto a su cama apareció un rostro conocido, Ramiro. El jefe de seguridad le tomó la mano. «Tranquilo, señor», dijo Ramiro con una sonrisa que Eduardo nunca le había visto.
Su madre está a salvo. La sacamos anoche del lugar donde Valeria la tenía encerrada. Está bien, está descansando. Y hay alguien más que quiere verlo. Eduardo giró la cabeza. Y entonces la vio. De pie a los pies de la cama, con los ojos llenos de lágrimas, estaba Lucía, la empleada del café, la muchacha que había salido a salvar a una desconocida en la madrugada. «Señor Valdés», dijo ella con voz temblorosa, «hay muchas cosas que tiene que saber, y la más importante es esta». Respiró hondo. «Yo soy hija de doña Amparo. Soy su hermana, su media hermana. Nos separaron al nacer, pero el destino nos volvió a unir». Eduardo la miró, incapaz de procesar tanto en tan poco tiempo. Una hermana, una madre viva, una familia que le habían robado en pedazos. Las lágrimas le rodaron por las mejillas, mojando las vendas. «Entonces no estoy solo», murmuró. «Pensé que me había quedado sin nadie, y resulta que tenía una madre y una hermana todo este tiempo». Lucía se acercó y con timidez le tomó la mano. «Ya no estás solo», dijo. «Y juntos vamos a recuperar todo lo que nos quitaron». Eduardo se recuperó con una rapidez que sorprendió a los médicos. La rabia y el amor son combustibles poderosos. En cuanto pudo ponerse de pie, comenzó a mover los hilos de su imperio, que había estado paralizado por su ausencia. Lo primero fue reunir el expediente completo, la confesión grabada de doña Remedios, el acta de defunción falsa, el rastro del médico corrupto Ernesto Losada, los registros bancarios que mostraban los pagos de silencio, el testimonio de la casera de la vecindad, las grabaciones de los hombres de Ramiro mostrando a Valeria secuestrando a la anciana. Y, sobre todo, la prueba de ADN que confirmó, sin lugar a dudas, que Lucía era hija de doña Amparo y media hermana de Eduardo. Con todo eso en la mano, Eduardo convocó a una reunión en la mansión Valdés. Citó a Valeria con el pretexto de discutir el futuro de la fortuna familiar. La sobrina, creyendo que su tío seguía debilitado y desinformado, llegó confiada, vestida con su habitual elegancia gélida, lista para tomar el control. Lo que no esperaba era encontrarse el gran salón lleno de gente. Estaba todo el personal de la mansión, los mismos que habían presenciado la humillación de Lucía. Estaba un notario, estaban 2 abogados de la familia, estaba un comandante de la policía, y sentada en un sillón en el centro del salón, limpia, digna, con un vestido nuevo y el cabello arreglado, estaba una anciana que Valeria creía encerrada a kilómetros de distancia. Doña Amparo Valdés. Valeria palideció. Por primera vez en su vida, la máscara de hielo se le resquebrajó. «Tía, Amparo», balbuceó. «Pero si tú estás muerta», completó doña Amparo, levantándose del sillón con la ayuda de Lucía. «No, Valeria, no estoy muerta, por mucho que tú y la difunta Catalina lo desearan. Estoy viva y vengo a recuperar mi nombre». Eduardo dio un paso al frente, imponente a pesar de las vendas que aún llevaba. «Siéntate, Valeria», ordenó con voz de acero. «Tienes mucho que escuchar». Y entonces, una por una, Eduardo expuso todas las pruebas. Proyectó la confesión de Remedios en una pantalla, donde el ama de llaves narraba entre lágrimas cómo Catalina había orquestado la falsa muerte de doña Amparo. Mostró el acta falsificada, mostró los registros del médico corrupto, mostró los pagos de silencio. Y finalmente mostró las grabaciones de la propia Valeria ordenando el secuestro de la anciana y planeando internarla en un sanatorio bajo un nombre falso. «Y eso no es todo», dijo Eduardo clavando los ojos en su sobrina. «Tengo el reporte del taller donde repararon la camioneta que me embistió. Está registrada a nombre de una empresa fantasma, una empresa cuya única dueña eres tú, Valeria. Intentaste matarme para quedarte con todo». El salón entero contuvo el aliento. Valeria se levantó de un salto, con el rostro descompuesto. «Mentiras, todo esto son mentiras, pruebas falsas. Esta muchacha», señaló a Lucía, «los ha manipulado a todos. Es una trepadora, una donadie que...» «Esta muchacha», la interrumpió Eduardo y su voz tronó en el salón, «es mi hermana, hija legítima de mi madre, doña Amparo Valdés.
Aquí está la prueba de ADN. Levantó el documento. Así que mide tus palabras, porque te estás dirigiendo a una Valdés. Valeria miró a su alrededor, buscando una salida, un aliado, algo, pero solo encontró rostros que la observaban con desprecio. Hasta doña Remedios, que estaba presente bajo custodia, le devolvió una mirada cargada de reproche. «Tú me dejaste sin nada», le dijo Remedios a Valeria. «Me usaste como Catalina me usó, pero yo ya no tengo miedo. Voy a decir toda la verdad ante el juez». El comandante de policía dio un paso adelante. «Valeria Valdés», dijo, «queda detenida bajo los cargos de secuestro, falsificación de documentos, fraude y tentativa de homicidio». Valeria gritó, forcejeó, lanzó insultos mientras le ponían las esposas. Toda la elegancia, toda la frialdad calculadora se derrumbaron, dejando ver lo que siempre había sido por dentro, una mujer consumida por la ambición y el odio. «Esto no se va a quedar así», gritaba mientras se la llevaban. «Tengo abogados, voy a salir, esta familia es mía, mía». «No, Valeria», dijo doña Amparo con serenidad. «Esta familia nunca fue tuya. El amor no se hereda con sangre nada más, se gana con el corazón, y tú nunca tuviste corazón». La puerta del salón se cerró tras Valeria, apagando sus gritos. Doña Remedios, por su colaboración y su confesión voluntaria, fue puesta a disposición de las autoridades con la promesa de un trato más benévolo. Antes de irse, se acercó a Lucía y a doña Amparo. «No merezco su perdón», dijo con la cabeza gacha. «Hice mucho daño. Pero quiero que sepan que lo que esta niña me dijo en la calle me salvó el alma. Me dio la oportunidad de hacer una cosa buena antes de morir». Doña Amparo la miró largamente y luego, para sorpresa de todos, le puso una mano en el hombro. «El perdón no es para ti, Remedios», dijo. «Es para mí, porque cargar odio me haría tan prisionera como tú lo fuiste del dinero. Te perdono. Ve y enmienda lo que puedas». Remedios rompió en llanto y se dejó llevar por los oficiales. Esa noche, cuando la mansión por fin quedó en calma, los tres, Eduardo, doña Amparo y Lucía, se sentaron juntos en la sala frente a la chimenea encendida. Por primera vez en muchísimos años, esa casa enorme y fría volvía a tener calor de hogar. Eduardo miró a su madre, a la que había llorado durante 7 años. Miró a su hermana, a la que no conocía hace apenas unos días, pero que sentía inexplicablemente como si la hubiera conocido toda la vida. «Les fallé a las dos», dijo con la voz quebrada. «A ti, mamá, porque creí en una mentira y nunca dudé. Y a ti, Lucía, porque mi familia te robó tu infancia, tu hogar. No sé cómo voy a perdonarme». Lucía le tomó la mano. Doña Amparo le tomó la otra. «No tienes nada que perdonarte, hijo», dijo Amparo. «Tú también fuiste una víctima. Te arrancaron a tu madre y ni siquiera lo supiste. Lo importante es que ahora estamos juntos, los tres, y nadie nunca más va a separarnos». «Una taza de café», murmuró Eduardo de pronto, con una sonrisa entre lágrimas. «Una simple taza de café en una parada de autobús. Eso fue lo que nos devolvió a todos». Lucía sonrió, apretando el medallón de plata que ahora colgaba de su cuello. «La bondad siempre encuentra el camino de regreso a casa», dijo. «Eso me lo enseñó la mujer que me crió, y hoy sé que tenía razón». Afuera la noche era clara y tranquila, pero la historia aún no terminaba, porque entre Eduardo y Lucía había nacido, en esos días de lucha compartida, algo que ninguno de los dos esperaba, aunque no era lo que cualquiera pensaría. Y doña Amparo, sabia como solo lo son las madres que han sufrido, ya lo había notado en sus miradas. El corazón, una vez que sana, vuelve a aprender a querer. Y lo mejor de esta familia estaba todavía por venir. Los meses que siguieron fueron de sanación. Doña Amparo recuperó su nombre, su dignidad y su lugar en la mansión Valdés. Eduardo mandó restaurar la antigua habitación de su madre, exactamente como ella la había dejado 7 años atrás, con sus cuadros, sus libros, su tocador de madera tallada. Y poco a poco, con buena comida, descanso y sobre todo amor, la anciana frágil y demacrada de la parada de autobús fue desapareciendo,
dejando ver de nuevo a la matriarca elegante y noble que siempre había sido. «No me malacostumbres, hijo», le decía a Eduardo entre risas cuando él insistía en llevarle el desayuno a la cama. «Después de 7 años en la calle, una cama caliente ya me parece un palacio». «Tienes 7 años de mimos atrasados, mamá», respondía él. «Voy a recuperarlos todos». Pero la verdadera transformación ocurrió en el corazón de Eduardo. El hombre que había vivido 7 años convertido en piedra, desconfiando de todos, encerrado en su dolor, volvió lentamente a la vida. Reía, salía al jardín, jugaba dominó con su madre por las tardes y, sobre todo, redescubrió lo que era tener una familia. Lucía, por su parte, tardó en acostumbrarse a su nueva vida. Pasar de dormir en un cuarto de servicio a tener una recámara propia en una mansión, de ser tratada como una sirvienta a ser reconocida como una Valdés, era un cambio que su corazón humilde apenas podía asimilar. «Sigo poniéndome nerviosa cuando alguien me llama señorita Valdés», le confesó una noche a su madre. «Toda mi vida fui la huérfana, la sirvienta, la don nadie. No sé si merezco todo esto». Doña Amparo le acarició el cabello. «Mi niña», dijo, «tú mereces esto y mucho más, no por el apellido, sino por tu corazón. Yo viví entre ricos toda mi vida y conocí a muy pocas personas con un alma tan limpia como la tuya. El dinero no cambió quién eres. Y eso, hija, es lo más valioso de todo». Lo que doña Amparo había notado en sus miradas, aquello que insinuó la noche frente a la chimenea, empezó a hacerse evidente para todos. Pero no era, como cualquiera habría sospechado, entre Eduardo y Lucía. Ellos eran hermanos y se querían como tales. Era otra historia la que florecía en secreto. Se trataba de Ramiro, el jefe de seguridad, aquel hombre callado y leal que había sido clave en salvar a la familia. Había pasado meses al lado de Lucía durante toda la lucha. Habían compartido peligros, madrugadas, miedos y esperanzas. Y en algún momento, sin que ninguno lo planeara, entre los dos había nacido algo profundo. Ramiro era 20 años mayor que ella, viudo, sin hijos, un hombre de pocas palabras, pero de honor inquebrantable. Jamás se habría atrevido a confesar lo que sentía. Para él, Lucía era ahora una Valdés, una mujer de mundo, y él solo un empleado. «Sería una falta de respeto», le confesó una vez a Eduardo cuando éste lo confrontó directamente sobre el tema. «Ella merece a alguien de su nivel, no a un viejo detective sin fortuna». Eduardo soltó una carcajada. «¿De su nivel? Ramiro, mi hermana sirvió café a desconocidos en una parada de autobús con sus últimos pesos. Para ella, nivel no significa dinero, significa carácter. Y tú tienes más carácter que cualquier hombre que yo conozca». Le puso una mano en el hombro. «No dejes que el miedo te robe la felicidad. Yo perdí 7 años por no atreverme a dudar de una mentira. No cometas el error de no atreverte a creer en una verdad». Fue doña Amparo finalmente quien dio el empujón. Una tarde, llamó a Lucía a su habitación con un pretexto cualquiera. Y entonces le habló con la franqueza de una madre que ha recuperado el tiempo perdido. «Hija», le dijo, «llevo semanas observándote y veo cómo se te ilumina la cara cuando Ramiro entra a una habitación. Y veo cómo a él se le va la mirada detrás de ti cuando cree que nadie lo ve. ¿Por qué ninguno de los dos dice nada?» Lucía se sonrojó hasta las orejas. «Mamá, yo no sé de qué hablas». «Claro que sabes», sonrió Amparo. «A mí no me engañas. Yo también amé en silencio una vez, por miedo al qué dirán, por miedo a no ser suficiente. Y ese miedo me costó años de soledad. No quiero eso para ti, mi niña. La vida es demasiado corta y demasiado frágil. Yo dormí en una banca de metal durante 7 inviernos. Sé lo que vale un poco de calor humano. No lo desperdicies». Lucía bajó la mirada, con los ojos húmedos. «Tengo miedo», admitió. «Toda mi vida, cada vez que quise a alguien, lo perdí. Mis padres, la mujer que me crió. Tengo miedo de que si me permito ser feliz, el mundo me lo quite otra vez». Doña Amparo le tomó las manos. «El mundo ya te quitó demasiado, hija. Ahora es tu turno de tomar lo que es tuyo.
Y la felicidad, Lucía, también es tuya. Te la ganaste. Ve por ella. Esa misma noche, Lucía encontró a Ramiro en el jardín, revisando la seguridad de la mansión como cada noche. La luna llena bañaba los rosales de plata. «Ramiro», dijo ella acercándose con el corazón latiéndole con fuerza, «¿puedo hablar contigo?» El detective se volvió, sorprendido. «Por supuesto, señorita Valdés. No me digas así», protestó Lucía con suavidad. «Para ti soy Lucía. Siempre fui Lucía. La muchacha del café que abordaste afuera de una cafetería aquella madrugada». Ramiro sonrió apenas. «Lo recuerdo bien. Tenías los ojos llenos de lágrimas, pero te negabas a rendirte. Pensé, esta muchacha tiene más valor que la mitad de los hombres que conozco». Lucía respiró hondo, y con una valentía que solo había aprendido en los últimos meses, dio el paso. «Ramiro, durante toda esta lucha, tú estuviste a mi lado, me protegiste, creíste en mí cuando nadie más lo hacía, y en algún momento, sin darme cuenta, me enamoré de ti». El detective se quedó mudo. Por primera vez en su vida, el hombre que siempre tenía un plan no supo qué decir. «Lucía, yo», tartamudeó, «soy mucho mayor que tú. Soy un simple empleado. Tú eres una Valdés ahora. La gente hablaría. No merezco...» «No me importa lo que diga la gente», lo interrumpió ella, dando un paso más cerca. «Y no me importa el apellido ni la fortuna. Pasé toda mi vida sola, soñando con un hogar, con alguien que me quisiera de verdad. Y ese alguien resultó ser un detective callado y testarudo que se esconde detrás del deber para no admitir lo que siente». Sonrió, con lágrimas en los ojos. «Así que voy a preguntártelo yo, ya que tú no te atreves. ¿Me quieres, Ramiro? Dímelo de frente». Ramiro la miró a los ojos verdes durante un largo instante, y luego, derribando por fin las murallas que había construido durante toda una vida, le tomó el rostro entre las manos. «Te quiero», dijo con la voz quebrada. «Te quiero desde aquella madrugada en la cafetería. Eres lo más puro que he conocido en este mundo lleno de mentiras, pero tenía miedo de no ser suficiente para ti. Eres más que suficiente», susurró ella. «Eres exactamente lo que siempre soñé». Y bajo la luna llena, entre los rosales del jardín, los dos se fundieron en un beso largamente esperado. Un beso que sabía a hogar, a refugio, al final de una soledad de toda una vida. Desde la ventana de su habitación, doña Amparo los observaba con una sonrisa y los ojos llenos de lágrimas. A su lado, Eduardo le pasó un brazo por los hombros. «¿Lo aprobamos?», preguntó él divertido. «Lo bendecimos», respondió Amparo. «Mi hija encontró el amor. Mi hijo recuperó su corazón. Y yo recuperé a mi familia. ¿Qué más puede pedirle una madre a la vida?». «Una cosa más», dijo Eduardo mirando hacia el jardín con ternura. «Que esta vez la felicidad se quede para siempre». Doña Amparo guardó silencio un momento, contemplando a su hija abrazada al hombre que la amaba. Luego habló en voz baja, casi para sí misma. «¿Sabes, hijo? Durante esos 7 años en la calle, cuando el frío me calaba los huesos y el hambre me doblaba, había noches en que perdía la fe. Pensaba que Dios me había olvidado, que ya no valía nada para nadie». Se le quebró la voz. Y entonces, una madrugada, apareció esa muchacha con un termo de café. No me conocía, no me debía nada, pero me miró como si yo todavía importara, como si todavía fuera alguien. Esa taza de café no me quitó el frío del cuerpo, hijo. Me quitó el frío del alma. Me devolvió las ganas de vivir. Eduardo apretó el abrazo alrededor de los hombros de su madre. «Y mira lo que esa muchacha resultó ser», murmuró. «Tu propia hija, mi hermana, como si el destino hubiera estado tejiendo todo desde el principio». «El destino, o algo más grande que el destino», respondió Amparo. «A veces pienso que la bondad tiene su propia magia, que cuando uno da sin esperar nada, el universo encuentra la forma de devolverlo todo, multiplicado». Lucía me dio un café, y el cielo nos devolvió una familia entera. Permanecieron un rato más junto a la ventana, en silencio, viendo cómo la pareja del jardín se mecía suavemente bajo la luna, como si bailaran una canción
que solo ellos podían oír. Y mientras la pareja se abrazaba bajo las estrellas, la mansión Valdés, que durante 7 años había sido un lugar frío de luto y mentiras, se llenó por fin de la única cosa que ni todo el dinero del mundo puede comprar: amor verdadero. Pero aún quedaba un último capítulo, una boda que celebrar, una nueva vida por venir, y una promesa que cumplir en una vieja parada de autobús donde, una madrugada fría, todo había comenzado con una simple taza de café. La boda de Lucía y Ramiro se celebró en los jardines de la mansión Valdés, una mañana de primavera en que el cielo estaba tan azul que parecía pintado. No fue una boda ostentosa, aunque Eduardo habría pagado con gusto la fiesta más lujosa de la ciudad. Lucía no quería eso, quería algo sencillo, lleno de las personas que de verdad importaban. Y así fue. Lucía caminó hacia el altar con un vestido blanco sencillo y hermoso, el cabello oscuro adornado con flores blancas y los ojos verde esmeralda brillando de felicidad. Pero lo más conmovedor de todo fue quien la llevó del brazo. A un lado, Eduardo, su hermano, el magnate que meses atrás había salido en plena madrugada convencido de que iba a atrapar a una ladrona y que en cambio había encontrado a su familia perdida. Al otro lado, caminando despacio pero con la cabeza muy alta, doña Amparo, su madre, la mujer que había dormido 7 inviernos en una banca de metal y que ahora recuperada, elegante y radiante, entregaba a su hija al hombre que la haría feliz. Toda mi vida soñé con que alguien me llevara al altar, susurró Lucía, conteniendo las lágrimas. Y hoy me llevan las 2 personas que más amo en el mundo, mi madre y mi hermano. Y nunca más vas a caminar sola, hija, respondió Amparo. Eso te lo juro. Ramiro la esperaba al final del pasillo, vestido con un traje oscuro, el rostro curtido del viejo detective transformado por una sonrisa que nadie le había visto jamás. Cuando Lucía llegó a su lado, le tomó las manos y le murmuró: «Pasé toda mi vida protegiendo a otros, pero hoy por fin voy a proteger lo más importante, nuestra felicidad, hasta el último día de mi vida». Se casaron entre lágrimas de alegría, bajo una lluvia de pétalos blancos. Cuando el juez los declaró marido y mujer y Ramiro besó a su esposa, los invitados estallaron en aplausos. Eduardo, de pie en primera fila, abrazaba a su madre, y ninguno de los dos se molestaba ya en disimular las lágrimas. Carmen, la antigua compañera de cuarto de Lucía en el servicio, a quien Eduardo había ascendido y a quien ahora trataba como parte de la familia, lloraba a mares mientras lanzaba pétalos. «¿Quién lo hubiera dicho?», murmuró Carmen entre sollozos felices. La muchacha que arrojaron a la calle como ladrona, convertida en la mujer más querida de esta casa. «No la arrojaron como ladrona, Carmen», respondió doña Amparo a su lado. «La arrojaron como ángel, y los ángeles siempre encuentran la forma de volver». En el banquete, sencillo pero cálido, hubo música, risas y baile. Eduardo dio un breve discurso que dejó a todos con un nudo en la garganta. «Hace un año», dijo alzando su copa, «yo era un hombre vacío. Creía haberlo perdido todo, a mi madre, a mi familia, mi capacidad de confiar y de querer. Vivía rodeado de riquezas, pero por dentro estaba más solo y más pobre que cualquiera. Y todo cambió por una sola persona, por una muchacha que, sin saber quién era yo, sin saber quién era mi madre, hizo lo más sencillo y lo más extraordinario del mundo. Fue buena. Hoy esa muchacha es mi hermana y es la mujer más rica que conozco. No por el apellido Valdés, sino por la grandeza de su corazón, por Lucía y Ramiro, que su amor dure tanto como dura la bondad, para siempre». Las copas tintinearon. Lucía, abrazada a su esposo, miró a su hermano, a su madre, y sintió que el pecho le estallaba de una felicidad que durante toda su vida había creído imposible. Pasó el tiempo, como pasa siempre, sanando las heridas y haciendo florecer la vida. Valeria fue condenada a una larga pena de prisión por todos sus crímenes: el secuestro de doña Amparo, la falsificación de documentos, el fraude a la familia y la tentativa de homicidio contra Eduardo. Desde la cárcel intentó apelar 1000 veces, pero las pruebas eran abrumadoras. Su sed de poder y su corazón sin amor
la habían llevado exactamente al lugar que merecía, la soledad y el olvido. Doña Remedios, gracias a su confesión y colaboración, recibió una condena menor. Pasó sus últimos años trabajando como voluntaria en un comedor para personas sin hogar, sirviendo comida caliente a los más necesitados. Decía que era su forma de pagarle al mundo el daño que había hecho, y cada vez que servía un plato, recordaba a la muchacha de ojos verdes que le había dado la oportunidad de redimirse. Murió en paz, algo que durante 30 años creyó que nunca lograría. El doctor corrupto, Ernesto Losada, también enfrentó a la justicia por la cadena de documentos falsos que había firmado a lo largo de los años, y la familia Valdés, por fin, encontró la paz. Un año después de la boda, una alegría nueva llegó a la mansión. Lucía y Ramiro tuvieron una hija, una niña de cabello oscuro y, para asombro de todos, los mismos ojos verde esmeralda de su madre y de su abuela. La llamaron Esperanza. «Porque ese fue el nombre con el que conocí a mi madre», explicó Lucía, con la bebé en brazos. «Cuando no sabía quién era, cuando solo era una anciana valiente que se negaba a perder la fe. Ese nombre nos unió, y ahora vivirá para siempre en mi hija». Doña Amparo tomó a su nieta en brazos y lloró de felicidad. La mujer que lo había perdido todo, su hogar, su nombre, sus hijos, su dignidad, lo había recuperado todo y más. Tenía un hijo que la adoraba, una hija que la había salvado, un yerno noble y ahora una nieta en quien continuaba la vida. «¿Sabes, pequeña Esperanza?», le murmuraba a la bebé. «Tu mamá me salvó la vida con una simple taza de café. Nunca, nunca olvides el poder que tiene un pequeño acto de bondad. Puede cambiar el mundo entero». Y la promesa. Lucía no olvidó la promesa. Cada semana, sin falta, la familia Valdés preparaba termos de café caliente, pan dulce, ropa abrigadora y comida, y los llevaban a las paradas de autobús, a los rincones de la ciudad donde dormían los olvidados, los que no tenían a nadie, los que el mundo había desechado. Eduardo, el magnate que durante 7 años había desconfiado de todo el mundo, fundó una organización benéfica para ayudar a las personas sin hogar, especialmente a los ancianos. La llamó Fundación Amparo, en honor a su madre. En pocos años había rescatado a cientos de personas de las calles, dándoles techo, comida y dignidad. Todo esto empezó con un café, solía decir Eduardo en los eventos de la fundación. Mi hermana, sin saber quién era esa anciana, sin esperar nada a cambio, le llevó un café caliente una madrugada fría. Y ese acto de bondad pura desató una cadena de milagros que nos devolvió a todos la vida. Nunca subestimen el poder de la bondad. Es la fuerza más poderosa que existe. Una mañana de invierno, años después, Lucía regresó sola a aquella vieja parada de autobús. La misma banca de metal, el mismo letrero medio borrado, el mismo lugar donde, una madrugada helada, había encontrado a una anciana temblando de frío y le había ofrecido un café con canela. Se sentó en la banca y cerró los ojos. Recordó todo: el miedo, la lucha, las lágrimas, los milagros. Recordó a la mujer que la había criado, aquella que le enseñó que la bondad nunca es en vano. «Tenías razón», susurró al viento, hablándole a su madre adoptiva en el cielo. «La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, y la bondad siempre encuentra el camino de regreso a casa». Una anciana sin hogar pasaba en ese momento por la acera, arrastrando una bolsa con sus pertenencias. Lucía la vio. Se levantó, sacó de su bolsa un termo plateado, el mismo de siempre, y se acercó con una sonrisa. «Buenos días», dijo con dulzura. «¿Le gustaría un café? Está calientito, con un poquito de canela». La anciana la miró con ojos cansados que de pronto se llenaron de luz. «Dios te bendiga, niña», murmuró tomando el café con manos temblorosas. Y Lucía, con los ojos verde esmeralda brillando bajo el sol del invierno, supo que el ciclo de la bondad jamás se detendría, porque a veces una simple taza de café puede cambiar una vida. A veces puede cambiar 3, y a veces, si se da con el corazón, puede cambiar el mundo entero. Fin.